Nacional FM, en alianza con el Ministerio de Gobierno, presentan La Voz de los Pueblos Indígenas. Buen día, les saluda Ricardo Rishi Urrunaga en Nacional FM 101.7 para la emisión hoy de la programación La Voz de los Pueblos Indígenas. El Ministerio de Gobierno, en el marco del Mes de la Mujer Indígena, organizó en colaboración con el Tribunal Electoral, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de la Mujer, CAMI, Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, OMIUP, PNUD, Banco Mundial y el BID, el foro Retos y Oportunidades para el Liderazgo y la Participación Política de Mujeres Indígenas los pasados días 26 y 27 de septiembre. Dicho foro buscaba motivar el logro de la inclusión de las mujeres indígenas y su participación en el desarrollo e implementación de políticas públicas, así como el fortalecimiento del Comité Asesor de Mujeres Indígenas en el marco del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de nuestro país. El mismo contó con la participación de exponentes nacionales y extranjeras, como lo fueron Clelia Mesúa, Aura Leticia Teleguario, de Guatemala, la doctora Mariana Yumbay, de Ecuador, Irene Vázquez y Dialis Hernán, Rufina Santana, Silvia Carrera, Omaira Casama, Dilia Peña y Natalia Sarapura, de la Argentina. Esta exposición del programa La Voz de los Pueblos Indígenas va dirigido a este foro que se realizó el pasado 26 y 27 de septiembre, cuyo título, reiteramos, Retos y Oportunidades para el Liderazgo y la Participación Política de las Mujeres Indígenas, se efectuó el pasado 26 y 27 de septiembre. Para esta entrega contamos con las destacadas participantes Sara Omi, presidenta del Congreso de Alto Bayano, Aura Leticia Teleguario, exministra de Trabajo y Prevención Social de Guatemala, Mariana Yumbay del Ecuador, primera magistrada indígena del Ecuador, la doctora en Jurisprudencia, Trabajo por el Fortalecimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Irene Vázquez, alcaldesa del distrito de Ñurum de la comarca Nave Buglé, y Carlos Rubio, ministro de Gobierno de Panamá. Iniciamos este diálogo esta mañana acá en la programación de La Voz de los Pueblos Indígenas con Sara Omi, que nos habla sobre los grandes retos que tienen que enfrentar la mujer indígena dentro de sus comunidades y la importancia de la educación para las mismas. Bueno, uno de los grandes retos es tener acceso a la educación, a tener acceso a la calidad de salud y que los derechos, en este caso cuando hablamos de derechos de pueblos indígenas, los derechos son transversales. No podemos abordar un solo derecho. Por ejemplo, si vamos a abordar el tema de la educación, no se puede dejar de lado el mecanismo que hay en este caso por la lucha del territorio, por alcanzar el tema de salud, porque están los conocimientos tradicionales, están los mecanismos de cómo salvaguardar todo para poder darle el siguiente paso. ¿Por qué? Porque las mujeres son las poseedoras de estos conocimientos tradicionales que muchas veces y en la mayoría de los casos su trabajo o el compromiso que hay en la comunidad no son visibles y las mujeres pues cuentan con todos los elementos necesarios para poder visibilizar. Entonces, los retos en este caso es cómo las mujeres puedan obtener esas oportunidades en cuanto a la educación, al tema de la salud, al tema de la pertinencia cultural, de seguir salvaguardando esos conocimientos que están en las comunidades. ¿Por qué si, por ejemplo, constitucionalmente la educación es gratuita y es obligatoria y dentro de las comarcas hay escuelas, por qué las niñas no van a la escuela? Bueno, claro, efectivamente es algo que directamente no se cumple y en este caso también viene por un proceso a nivel de la familia. Estaba escuchando un panel de la lideresa que cuenta y es un relato vivido, por ejemplo, de que muchos años atrás las mujeres o las niñas no eran consideradas como personas para poder educarse y que las primeras personas para poder educarse efectivamente eran los hijos varones y no las mujeres, porque obviamente había un proceso de discriminación a nivel interno, pero
poco a poco también las mujeres hemos estado rompiendo estas barreras de poder decir que también queremos oportunidades de seguir estudiando. Y también hay elementos tan interesantes que no se toman en cuenta. Si vemos que muchas escuelas solamente se encuentran ubicados en los lugares accesibles, tal vez también para el Estado. Pero, ¿qué pasa con esos territorios que están súper lejos, metidos, donde todavía esas oportunidades, tal cual lo dicta la Constitución, todavía aún no se ve, no se llega? Entonces, hasta ahora las mujeres hemos estado participando, hemos estado visibilizando de que es importante que para poder desarrollar nuestras comunidades también tiene que ver el tema de la educación, pero la educación con pertinencia cultural, una educación que no mate nuestra identidad cultural, una educación que permanezca en el tiempo esos conocimientos, nuestro idioma, nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir. Eso para nosotros representaría un verdadero desarrollo para las comunidades indígenas. Sin embargo, hemos visto que ha cambiado un poco la participación de la mujer. Vemos muchas mujeres indígenas emprendedoras que a través de sus artesanías las comercializan y se hace pues un modo de vida. Exacto. Las mujeres no somos pobres. Hoy es algo muy interesante. Ni las mujeres indígenas ni los pueblos indígenas como tal. Lo que no tenemos es falta de oportunidades. Si bien algunas mujeres han podido lograr, por ejemplo, en el tema de emprendimiento, sacar sus artesanías, pero no ha sido tampoco el logro al 100% de lo que aspiramos las mujeres indígenas, porque muchas de esas mujeres indígenas siempre de por medio hay alguien que al final se pierden, no valorizan esos conocimientos tradicionales, por ejemplo, en cuanto a su artesanía, su confección, el tiempo, y lo que queremos también es accesar a un mercado digno, donde efectivamente se pueda tener esa remuneración plena y efectiva de la valorización de esos conocimientos tradicionales, obviamente en las comunidades, y que aún hace falta mercado, que aún hace falta acompañamiento, que aún hace falta muchos elementos para poder seguir emprendiendo nuestros conocimientos. Queremos innovar, pero de acuerdo a nuestra identidad cultural, y es aquí donde también presentamos desafíos de cómo llegar y también querer ser empresaria, como bien nos lo plantean. Sara, para que nos hablen ese aspecto que estabas hablando de emprendimiento, unas instituciones como financieras que están haciendo allá en lo que es la comarca de Emberá, que buscan en un futuro tener como especie de un banco en Emberá. Háblame un poquito de ese proyecto. En el caso del Congreso General en Emberá de Alto Bayano, nuestras aspiraciones es, obviamente, en nuestro territorio, las mujeres son las más organizadas. Entonces, las mujeres, bajo una iniciativa que lleguen a las comunidades, y las mujeres la han adoptado como una herramienta para cubrir necesidades puntuales de las comunidades. Sí, y eso ha sido por iniciativas de las mujeres indígenas. Lo que estamos buscando ahora, bajo el Plan de Desarrollo Integral, de cómo fortalecer esas capacidades y de efectivamente crear un banco en Emberá, dirigido por mujeres indígenas, dirigido bajo el propio concepto tradicional, para suplir necesidades que necesitamos dentro de nuestros territorios, porque para nosotros los pueblos indígenas, o las mujeres, sobre todo a las mujeres, se le hace difícil poder llegar al Banco Nacional, a la caja de ahorro, hasta para abrir una cuenta de ahorro es complicado. Entonces es necesario de que nosotras mismos emprendemos nuestro propio desarrollo, y esto es algo sostenible en el tiempo, donde las familias puedan, el que quiera solicitar un préstamo para la agricultura, efectivamente pueda desarrollarlo sin limitaciones, sin barreras, y esto es pues prácticamente el objetivo del banco que aspiramos. Hasta ahora son cajas rurales, pero aspiramos a ser más grandes. Hasta ahora suple para educación y salud. En este aspecto, escuchando al ministro de Gobierno, Carlos Rubio, él habló sobre el poco espacio que entran las mujeres en las comarcas indígenas. ¿Cómo tú ves eso? ¿Las mujeres están capacitadas o le hace falta un poquito más de acompañamiento? Consideramos que las mujeres sí estamos capacitadas, estamos fortalecidas. El tema es que no tenemos el acompañamiento para poder, y las oportunidades para poder accesar a ocupar cargos tradicionales o cargos políticos. Entonces es un tema que
que tenemos que nosotras mismas demostrarle, enseñarle a toda la población en general, tanto jóvenes, hombres y mujeres, de que es importante la participación de la mujer en la construcción de nuestro desarrollo, porque conocemos las necesidades que tenemos en los territorios. Ya finalmente, Sara, ¿y de qué manera foros como este que organizan instituciones internas e internacionales puede ayudar a ese objetivo? Obviamente acompañar estas iniciativas que estaremos presentando las mujeres en estos 2 días, que se integre efectivamente la visión o la propuesta de las mujeres indígenas al plan de desarrollo integral de los pueblos indígenas. Somos las asesoras de las autoridades tradicionales, vamos a brindar todas las herramientas que nosotros consideramos que son necesarias para la construcción de este desarrollo que aspiramos los pueblos indígenas. Continuamos en la programación de La Voz de los Pueblos Indígenas con Aura Leticia Teleguario, que nos visitó desde la hermana República de Guatemala, y ella nos habla de este foro de mujeres indígenas, de su importancia y los principales aportes que ha presentado el foro. Muy buenos días, Aura Leticia Teleguario Sincal Maya Cachiquel de Guatemala, exministra de Trabajo y Previsión Social. Señora ministra, háblenos un poquito sobre este encuentro de mujeres. ¿Qué le ha parecido y cuáles han sido los principales aportes que usted le ha traído aquí a las mujeres indígenas acá en Panamá? Sí, en efecto, es un evento muy importante porque aglutina a las diferentes etnias que conforman, Panamá. Para mí es muy importante el tener este tipo de encuentros de saberes que permiten de una u otra forma ir conociendo de las vivencias propias de los pueblos indígenas y sobre todo conocer sobre sus desafíos, sus retos, pero sobre todo sus propuestas en aras de que haya una mejor participación con inclusión de las mujeres y de los pueblos indígenas en espacios políticos y de toma de decisión. Es fundamental el que hayan este tipo de acercamientos y sobre todo de organización, ya que nos permite de una u otra forma ir aprendiendo de cuáles han sido los desafíos, por un lado, que los espacios, cuando los espacios se han abierto para la participación de los pueblos indígenas, pero sobre todo hacia dónde podemos caminar juntas. Han habido muchos desafíos que otras mujeres y que pueblos indígenas han afrontado en años anteriores y que de una u otra forma nos ha permitido tener un camino mucho más estable para nuestra participación. ¿Por qué la importancia de este evento? Porque solamente estando en espacios de toma de decisión a nivel local y a nivel nacional podemos ir incidiendo en las prácticas cotidianas de toma de decisión que el país, como por ejemplo en este caso de Panamá, requiere, y en ese sentido poder implementar. Primero, trabajar. Luego, implementar políticas públicas acorde a las verdaderas necesidades de la población. Para mí es muy importante participar en este evento como exministra de Trabajo y Previsión Social porque, lógicamente, los desafíos, los retos que nosotros vivimos en Guatemala son similares al contexto de este país. Y en ese sentido, nuestra participación requiere de mucha colectividad, de una visión integral, pero sobre todo de valentía, de coraje para poder incidir en estos espacios y que lógicamente los actores en este momento de toma de decisión se den cuenta que hay una parte de la población aún sin voz, que hay una parte de la población con mucha capacidad y con muchas ganas de aportar al desarrollo integral del país, a que se sumen a estos nuevos proyectos políticos que se están generando y lógicamente ante la coyuntura de Panamá es importante a que encuentros como estos vengan a fortalecer los espacios de participación principalmente de las mujeres y pueblos indígenas. ¿Cuál puede ser, según su punto de vista, los principales obstáculos que tiene ahora mismo lo que es la mujer indígena para llegar a esos puestos que puedan incidir en mejorar su situación? La poca apertura que hay, por ejemplo, de parte de los partidos políticos, el que no crean que hay capacidad y que hay visión de país de parte de las mujeres y pueblos indígenas, creo yo que es una de las debilidades que actualmente tenemos. Recordemos que la región aún es una región bastante machista, racista, clasista, que en diferentes momentos los limitan a nosotros como mujeres y pueblos indígenas a que incidamos en esos espacios de participación. Pero tampoco nosotros como mujeres y pueblos indígenas necesitamos quedarnos sentadas para que nos vengan a ofrecer. Nosotros tenemos que salir a buscar estos espacios y para ello es fundamental
la formación académica y lógicamente la experiencia propia en terreno para poder aportar a espacios de cargos públicos y de toma de decisión. ¿Cuál sería el futuro? ¿Cómo ven ustedes el futuro de las mujeres indígenas aquí en América, por lo menos en corto plazo? Pues lógicamente vemos que tenemos avances, por ejemplo, hablar del contexto político y la participación de la mujer y pueblos indígenas de Panamá o en el caso de Guatemala es muy diferente abordarlo hoy que hace 20 años atrás. Han habido avances sustanciales en los 3 poderes del Estado, por ejemplo, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sin embargo, aún hay bastantes desafíos que ir acuerpando. Por ejemplo, yo puedo mencionar que en mi caso fui la primera mujer indígena en ocupar un espacio como ministra de Estado, estando al frente de una cartera generalmente ocupada por los mestizos. Creo yo que este espacio que tuve por 3 años aproximadamente representa ya un cambio en las estructuras propias de los gobiernos. Sin embargo, una persona indígena, mujer, dentro de 14, usted se da cuenta que el desafío aún es grande. Por lo tanto, lo que quisiéramos y lo que pensamos que pudiesen, el escenario que todos quisiéramos para Latinoamérica y para la región centroamericana en particular, es que haya más valoración en cuanto a las capacidades propias de los profesionales indígenas y lógicamente de los liderazgos a nivel local para ir aportando en la construcción de una región más próspera, más sólida, más transparente, más equitativa, que al final de cuentas es lo que todos buscamos. Seguimos conversando sobre el foro de la mujer indígena, la importancia de la mujer indígena en la política. Y continuamos con Irene Vázquez, alcaldesa del distrito de Ñurum, de la comarca Nave-Buglé. Nos habla sobre la realidad que vive la mujer indígena que tiene aspiraciones políticas en pleno siglo XXI. Señora alcaldesa, nos da el nombre, su cargo y hablen un poquito de este encuentro que hay de líderes mujeres indígenas en Panamá. Sí, buenas tardes, mi nombre es Irene Vázquez. Soy la alcaldesa actual del distrito de Ñurum, de la comarca Nave-Buglé. Para mí pues ha sido, en realidad pues es un gusto para mí de que me hayan invitado para este foro, un foro que donde se fortalecen las mujeres aprenden más, adquieren más conocimiento, comparte experiencia, por lo que para mí pues en realidad este es un foro que muchas mujeres que han venido aquí a nivel de Panamá e internacional, mujeres que también han venido expositores de otros lugares, van a salir muy fortalecidos por la experiencia de cada una de las mujeres que han estado compartiendo en este foro importante. La realidad, señora alcaldesa, la realidad de las mujeres que se dedican a la política o quieren ser líderes comunitarios en los pueblos indígenas, ¿es fácil, es difícil? Ahora, en el pleno siglo XXI, ¿cómo lo ve usted? Bueno, en la realidad, las mujeres que quieren ocupar un cargo popular en el ámbito político de nuestro país, yo creo que es un poco difícil. En realidad, en el siglo XXI, a pesar que se ha presentado varias leyes a favor de las mujeres, se ha presentado diversos congresos, ya sea aquí en Panamá o a nivel de Latinoamérica, pero en realidad no se puede lograr, hay que ir poco a poco, hay que ir concientizando a la población en general poco a poco, porque para mí, siendo la alcaldesa, ha sido muy, muy duro para mí, ha sido muy costoso para mí ser la primera mujer de un distrito, de un municipio donde tiene 11 corregimientos. Para mí ha sido un poco difícil, pero a pesar de eso, yo me siento fortalecido. Y yo también igual, yo competí igual el pasado 16, eran cinco personas contra mí, pero yo no me siento con mi frente bajo, no me siento cohibida, no me siento lastimada ni nada, porque en reemplazo mío escogieron a una mujer, así que yo me siento muy contenta y como que si fuera yo misma que voy a continuar trabajando ahí en la administración municipal. Un aspecto que nos llamó mucho la atención de su participación es que incluso tienen que enfrentarse a los familiares. En su época, hace un par de años atrás, los familiares también son un obstáculo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está ahora en el 2018? ¿Los familiares le permiten a las mujeres indígenas participar? Bueno, cuando yo crecí en mi infancia, quizás nosotros había una obediencia bien grande de los hijos y a los padres, a la madre habían una obediencia, para decirlo así rápido.
una obediencia muy grande. Ahorita mismo, donde que estamos en el siglo XXI, ya no, ya los jóvenes ya, cada uno se quiere manejar por sí solo. ¿Ah? El padre, que en realidad son un temple, el padre que tiene de verdad carácter, es el que mantiene a sus hijos todavía en sujeción en la casa. A pesar que estamos allá metidos en la montaña, allá en el áreas rurales, allá en el monte, pero por el estudio, por el avance que ha habido de la tecnología y todo eso, los muchachos ya ahora piensan muy diferente. Los padres ahora tienen miedo de cuando los hijos les dicen, yo quiero esto, el padre se lo tiene que conseguir, la madre se lo tiene que dar el respuesta, porque si no, tienen problemas. No es como cuando yo crecí. Cuando yo crecí todo era sumiso a ellos, tenía que mi papá y mi mamá decían eso es lo que tenía que ser, pero ya ahora en esta vuelta no. Así que tienen más oportunidades, los estudiantes tienen más oportunidades, porque ya ellos mismos deciden, han aprendido a decidir y también los padres también han aprendido a escucharle a pesar de tantas cosas, pero igual los padres son los que ahorita mismo pues están siendo víctimas ahora de la juventud. ¿Por qué? Porque digo, no todo, no es en todo lugar, pero quizá por el estudio pues y el avance de la tecnología, como que los muchachos ahora pues ya el siglo XXI se ve un poquito cambiado, porque en mi infancia no fue así. Tuve que pasar muchas pruebas para poder llegar hasta esta altura donde yo estoy. Señora alcaldesa, un mensaje para las mujeres que deciden aventurarse o que quieren aventurarse a la vida política, a la vida pública. Se acerca el momento de las elecciones y aparentemente unos dicen que no le dan oportunidades, otros dicen que no, como que no les interesa, les da miedo. Un mensaje para que tomen esa decisión y se sumen también a participar en la vida política. Bueno, el mensaje a nivel para todas las mujeres, ya sea las mujeres rurales o a nivel nacional, el mensaje sería que yo pienso que es atreverse, pienso que es el tener el valor, tener esa habilidad para poder ocupar un cargo. Sí, eso va dependiendo de cada una de las mujeres. Eso va dependiendo de cada uno y la voluntad que tengan las personas. Si yo no tengo voluntad, aunque me exija, aunque me digan y tenga $100, $200, yo no es la plata que me va a exigir a mí hacer el trabajo, es si yo siento la voluntad. Si yo tengo la voluntad y me atrevo, con un empuje de alguien que me ayuda, yo voy para adelante. Eso es lo que yo estoy haciendo dentro de mi trabajo, de mi experiencia. Entonces, lo que yo quisiera decir a las mujeres que no se atreven, deben dejar esta palabra, bueno, que no me atrevo, tengo miedo, no quiero, porque por eso digo, es atreverse, es querer hacer las cosas, contribuir con la sociedad, con la comunidad. Y eso que dice que yo no puedo, esa palabra no existe, porque sí podemos, pero hay que atreverse. Así que eso es lo que yo le podría decir a las mujeres. Y finalmente, la ley dice que hay que darle más espacio a las mujeres. ¿Qué mensaje le da a las organizaciones y específicamente a los partidos políticos en Panamá? Bueno, y el mensaje para en realidad pues también igual que se tome en cuenta, una mujer así por así no se incentiva, y si se incentiva por algo también hay que darle esa oportunidad, y le agradecemos en realidad al Tribunal Electoral que hasta en este momento ha puesto el 50% hombres, 50% mujeres. Si no, eso no existiera esa ley, ahora ese artículo, yo creo que ninguna mujer estuviera participando en este ambiente ahorita mismo político, y le agradecemos así como al Tribunal, como a otras instituciones que han puesto como les digo, como le digo, ese pensamiento pues de que las mujeres puedan también echar para adelante, puedan también, así que yo siento que le deben dar ese espacio, esa oportunidad. Los hombres que también pueden escuchar. Si una mujer es de candidata, no puede decir, bueno, porque esa persona es de fulano de tal, esa persona no va a hacer un trabajo, hay que poner a trabajar. Si la persona no da la talla, ya no queda que se le dé un espacio, se le da una oportunidad para que pueda también trabajar, ya sea para los diferentes puestos del partido político, ya sea representante, alcalde, diputado. Y mira, presidente de la República, que no lo puede ser. Pero bueno, si no se le da la oportunidad a las mujeres y decimos, no, las mujeres no se atreven, algunas dicen que es verdad, algunas se atreven, pero si no tiene el respaldo de nadie, nunca va a poder llegar. Y el que se atreve, y el que no se atreve es menos, le da miedo. Si fulano fue y no le dieron la oportunidad, ahora a mí que me van a dar la oportunidad, entonces ponen a mirar las cosas que pasan y no se le da oportunidad. Entonces por mí me gustaría que también se le diera más oportunidad a las mujeres, más oportunidad en realidad. ¿Para qué? Para que las mujeres tengan ese derecho también de participar como todos ciudadanos panameños. Finalmente, nuevamente el nombre y el cargo para que quede aquí grabado. Irene Vázquez, alcaldesa del distrito de Ñurún de la comarca Nove. Gracias, alcaldesa. Mucho gusto. Mariana Yumbay, primera magistrada indígena del Ecuador, doctora en jurisprudencia,
trabaja por el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Ella nos conversa cómo es la participación en los procesos electorales y por qué no existe una mayor participación de la mujer indígena en los espacios políticos. Tema importante que nos comenta la invitada Mariana Yumbay, que nos visitó desde el Ecuador. Ya, muchas gracias. Soy Mariana Yumbay. Soy del pueblo Huaranca, de la nacionalidad quichua del Ecuador. Soy de profesión doctora en jurisprudencia y a lo largo de mi vida he trabajado y me he dedicado a trabajar por el fortalecimiento y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y obviamente desempeñando varios cargos a nivel del gobierno, a nivel del Poder de Justicia. Fui la primera magistrada indígena en el sistema de administración en la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. Este evento yo quiero saludar y felicitar a los organizadores de este foro, que me parece fundamental, que son estos los espacios que debemos propiciar continuamente para no solo mirar los retos, las oportunidades, sino también identificar la problemática que aún sufre la mujer y cómo juntos resolver esa problemática. No solo las comunidades indígenas, sino desde el Estado, desde la cooperación, desde las instituciones académicas, juntarnos todos y resolver los problemas que aún atraviesan las mujeres. Ha sido un espacio muy propicio para hacer una rápida evaluación, diríamos, de cómo está participando la mujer indígena en los procesos electorales, ¿no es cierto? Cómo están enfrentando los problemas, porque no es fácil para la mujer, teniendo en cuenta que la mujer indígena aún sufre una triple discriminación por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Imagínense eso. Y obviamente la violencia, la discriminación pervive al interior de su hogar, en la organización, y luego cuando sale fuera de su hogar al mundo occidental, podríamos decir, a la ciudad, ahí se enfrenta a una violencia estructural, a una violencia cultural, y esta es la realidad que hay que cambiar si queremos que las mujeres indígenas lleguen a esos espacios de poder, de decisión, donde realmente pueden contribuir muchísimo, porque ha demostrado a lo largo de su vida que la mujer es una feroz, tenaz, combatiente y luchadora, como se ha caracterizado desde hace muchos años atrás. Por lo menos me gustó mucho lo que usted dijo, y para que nos lo repita, la situación de las mujeres en América. Usted mencionó algunos puestos donde la mujer ha llegado, ha escalado en ciertos países. ¿No lo podría repetirse de lo que nos dijo? Bueno, yo presenté unos datos obtenidos desde el 2009 al 2013. Cómo cuando un congreso está compuesto de alrededor de 180 congresistas, apenas son 2 o 3 mujeres indígenas, y eso lamentablemente se repite en nuestros países, ¿no es cierto? Actualmente, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, nosotros apenas tenemos una asambleísta, una indígena, representándonos ahí. Entonces, ¿qué está pasando, no es cierto? ¿Por qué no hay una mayor participación y de hecho mayor incidencia, no es cierto, de las mujeres indígenas en esos espacios? Obviamente en Ecuador, por ejemplo, en el Ejecutivo ahora tenemos algunas mujeres, en el Poder Judicial, casualmente yo hace rato decía, fui la primera magistrada indígena que llegó a esta Corte Suprema de Justicia en el Ecuador. Imagínense, ahora no hay magistradas, pero hay juezas y jueces, pero poquísimos, o sea, pocas mujeres. Entonces hay que trabajar y cambiar esa dinámica si queremos realmente construir un Estado equitativo, justo, igualitario, menos discriminatorio y todo lo demás. Otra parte de su discurso, de su intervención que me gustó, fue lo que habló sobre las comarcas. O sea, que hay las indígenas panameñas, y bueno, los indígenas en general tienen un grado de autonomía que en otras naciones no se registra. Me gustó eso que usted dijo. ¿Cómo lo vio usted desde su punto de vista? A ver, yo hice un trabajo para Panamá y de hecho tuve la posibilidad de visitar las comarcas.
y tuve la posibilidad también de revisar los estatutos que cada comarca tiene, y en ese estatuto obviamente se refleja la autonomía que tienen, ¿no es cierto? Esa capacidad de autogobernarse, ¿no es cierto? Entonces, de manera que ellos pueden llevar adelante, por ejemplo, todo el sistema de administración de justicia, todo el sistema organizativo, todo el sistema parlamentario. O sea, ellos tienen todas las posibilidades de desarrollarse en el marco de su realidad cultural, y eso me parece fundamental. Y claro, en el caso ecuatoriano nosotros no tenemos así esa gran autonomía que aquí en Panamá tienen las comarcas, ¿no es cierto? Aspiramos obviamente llegar a ese momento, pero por el momento no tenemos. Lo que sí tenemos reconocimiento, tanto en la Constitución como en el Convenio 169, que fue ratificado en el caso ecuatoriano, pero nos falta también trabajar en tener esa autonomía, esa capacidad de que los pueblos tengan toda la potestad de autogobernarse, de autoorganizarse y de buscar su desarrollo. Eso no implica que esté al margen del Estado. El Estado tiene que inyectar, por ejemplo, los recursos económicos necesarios para que se desarrolle ese pueblo o esa nacionalidad. Entonces, eso. Ya finalmente, licenciada, un mensaje pues para las mujeres indígenas que nos encontramos en un periodo electoral, para que se tomen una decisión y puedan participar o se involucren más que todo, porque ya sería para el futuro, que se involucren en la vida partidaria, que es lo que hay en Panamá ahora mismo. Lo primero es recomendar que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo fuerte para fortalecer nuestras organizaciones, ¿no es cierto?, territoriales, comunitarias. Lo otro, animarles a las mujeres a participar activamente, con mucha fuerza, con mucha energía y con mucha valentía. Tener en cuenta que las mujeres sí tenemos capacidades y podemos gobernar no solo una alcaldía o una junta parroquial o un municipio, sino, ¿por qué no otros espacios, no es cierto? Yo creo que tenemos una gran experiencia, ¿no es cierto?, como mujeres, y los hemos demostrado en las grandes luchas, ¿no es cierto? Si hemos demostrado que somos capaces de luchar junto con los compañeros para reivindicar la realidad de los pueblos, porque no es que ha sido una dádiva el hecho como estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Ha habido cambios, pero esos cambios han sido generados a partir de esas grandes luchas, de esos grandes levantamientos, de esas grandes marchas, de manera que hay que potenciar esa capacidad de las mujeres. Los partidos políticos tienen que fortalecer aún más la participación de la mujer, ¿no es cierto?, y valorarle porque tiene capacidad, no porque es mujer, sino porque tiene capacidad y tiene grandes principios, grandes elementos con los que puede contribuir a hacer una administración correcta, transparente, rindiendo cuentas en forma participativa, que es lo fundamental, ¿no es cierto? Ya para casi terminar la programación de hoy de La Voz de los Pueblos Indígenas, nos conversa el señor Carlos Rubio, ministro de Gobierno. Él opina sobre la participación de la mujer en la vida política y sobre todo la mujer indígena. Bueno, en el día de hoy eso es lo que se va a analizar en este foro auspiciado por el Instituto Nacional de la Mujer, el Tribunal Electoral, el Ministerio de Gobierno, a fin de lograr que esos retos sean superados. Efectivamente hay mucho machismo, como manifestaron las propias oradoras, el representante del Congreso de Alto Bayano, y lo que queremos es lograr que más mujeres lleguen a la vida pública y más mujeres indígenas lleguen a la vida pública, porque así Panamá gana. Yo creo que está demostrado que las mujeres pueden hacer un gran rol en política, pueden ser grandes organizadoras, debaten sobre ideas y sobre todo con el amor a su pueblo, creadoras y fomentoras de la familia. Podemos tener un mejor país si tenemos más representación de las mujeres indígenas en los distintos puestos de elección popular. ¿Las oportunidades son difíciles para este torneo electoral? Yo pienso que sí, el Tribunal Electoral ha hecho un gran esfuerzo para manifestar una ley que sea más equitativa. Todo esto también tiene que ser fomentado y en conjunto con la participación de las mujeres a fin de que puedan lograr, pero la democracia se fortalece a medida de que los torneos electorales se vayan dando. Yo creo que de aquí deben salir buenas ideas para fomentar que las mujeres participen más en la política y que ganen, y con eso, con más alcaldesas, representantes, alcaldes, ministras y demás, se puedan lograr que tengamos un país más justo.
¿Hay cifras en cuanto a cuál ha sido la participación de las mujeres indígenas en los últimos años? Yo acabo de manifestar en el Congreso, en la inauguración, que solamente hay una diputada mujer y ella es Nove, y de todas las alcaldesas indígenas, todas son del área Nove Buglé. Y eso tiene que cambiar. Yo pienso que debe haber más diversidad y más participación. Queremos agradecer la presencia en este programa de todos los distinguidos invitados por compartir esta mañana en Nacional FM 101.7 en la programación de La Voz de los Pueblos Indígenas con tan interesante tema. Agradecemos a todos los amigos que nos han acompañado en la audiencia y reiteramos nuestra cordial invitación para los próximos programas donde continuaremos con temas relacionados con el quehacer de los pueblos indígenas y la implementación de su política en este su espacio, La Voz de los Pueblos Indígenas. Gracias a la licenciada Portugal. Por supuesto, se despide Ricardo Richie Urrunaga, complacido de haber compartido este espacio muy importante que es La Voz de los Pueblos Indígenas. Nacional FM, en alianza con el Ministerio de Gobierno, presentaron La Voz de los Pueblos Indígenas.